monté un pequeño taller de muebles a medida con un amigo de toda la vida. Un cliente me mostró, por casualidad, un catálogo de la competencia con diseños idénticos a los nuestros, hechos con nuestros planos originales. Empecé a investigar y descubrí que mi socio llevaba meses pasando la información a un fabricante grande a cambio de dinero por debajo de la mesa. Lo que siguió fue una batalla legal, una traición que no vi venir de la persona que más confianza me daba, y un final que ni yo me esperaba. Para que se entienda la magnitud de esto, tengo que retroceder casi 6 años. Yo trabajaba de carpintero por encargo, haciendo trabajos sueltos para vecinos y conocidos, una mesa aquí, un placard allá. Vivía al día, pero me encantaba lo que hacía. Fue en esa época cuando reconecté con Damián, un amigo de la secundaria con quien había perdido contacto tras terminar el colegio. Nos cruzamos en el cumpleaños de un conocido en común, entre cerveza y cerveza, surgió la idea. Él tenía algo de capital ahorrado de un trabajo anterior en administración, y yo tenía el oficio. ¿Por qué no armar un taller juntos? Al principio sonaba como una locura. Ninguno de los dos tenía experiencia real montando un negocio. Pero Damián era meticuloso, ordenado, de esas personas que llevan planillas de todo. Yo aportaba el diseño y la mano de obra, él se encargaba de las cuentas, los proveedores y, con el tiempo, de las relaciones con clientes corporativos. Al año ya teníamos un pequeño local taller alquilado en un barrio industrial, con 2 empleados a tiempo parcial y una cartera de clientes que crecía boca en boca. Nuestro fuerte, lo que nos diferenciaba, era el diseño. Yo pasaba horas dibujando piezas, uniones invisibles, sistemas de guardado inteligentes, líneas que no se veían en ningún catálogo de mueblería masiva. Registrábamos cada diseño en una carpeta compartida, con fecha y boceto original, más que nada por prolijidad, no porque pensáramos que alguien nos los iba a robar. Confiábamos el uno en el otro. O al menos yo confiaba. Con los años el negocio despegó de una manera que ni en el mejor de los escenarios imaginamos. Empezamos a trabajar con estudios de arquitectura, hicimos mobiliario para 2 restaurantes de renombre en la ciudad y firmamos un contrato con una cadena de oficinas coworking para equipar 3 sedes. Damián decía, entre risas, que éramos la sociedad perfecta, el que sueña y el que ordena. Yo le creía. Vaya si le creía. Recuerdo especialmente el tercer año, cuando conseguimos nuestro primer contrato grande de verdad, equipar el mobiliario completo de un edificio de oficinas boutique que estaba por inaugurarse en el centro. Fueron meses de trabajo intenso, de noches durmiendo apenas 4 o 5 horas, de discusiones creativas sobre cada detalle, desde el grosor de una veta de madera hasta el ángulo exacto de un respaldo. Damián se encargaba de negociar los plazos de pago con el estudio de arquitectura, de coordinar la logística de entrega, de calmar a los clientes cuando algún imprevisto atrasaba una fecha. Yo, mientras tanto, vivía metido en el taller, literalmente durmiendo ahí un par de noches cuando el cronograma apretaba. Ese proyecto nos dio visibilidad. Empezaron a llamarnos de otros estudios, nos invitaron a una feria de diseño local donde expusimos por primera vez piezas propias, sin encargo de por medio, solo para mostrar lo que sabíamos hacer. Ahí gané, sin exagerar, algo de reconocimiento dentro del rubro. Un par de publicaciones especializadas en diseño de interiores nos mencionaron, y eso trajo consultas de gente que jamás hubiéramos imaginado que se iba a interesar en un taller chico como el nuestro. Con ese crecimiento llegó también la necesidad de sistematizar cosas. Fue Damián quien propuso, muy en su estilo ordenado, armar la carpeta compartida de diseños que mencioné antes, una carpeta en la nube dividida por año. Con subcarpetas para bocetos, planos técnicos, listas de materiales y fotos del proceso de cada mueble. Así si un día alguno de los dos se lo lleva un tren, el otro puede seguir sin perder nada, bromeaba. En ese momento me pareció una genialidad de previsión. Con el tiempo entendí que esa misma carpeta, pensada para protegernos, terminó siendo la puerta de entrada de la traición. Quiero aclarar algo antes de seguir, porque en la publicación original mucha gente me lo preguntó. No notaba nada raro en el trato diario con Damián. Seguíamos yendo a comer un asado los domingos con nuestras respectivas parejas, seguíamos festejando cada contrato nuevo con una cerveza al cierre del taller. Seguíamos mandándonos memes malos por WhatsApp a cualquier hora. Si algo cambió, cambió tan de a poco que ni él ni yo, supongo, lo notamos como una ruptura, sino como una serie de pequeños ajustes que a la distancia forman un patrón bastante claro. Todo empezó a torcerse un martes cualquiera. Una clienta, arquitecta de un estudio con el que ya habíamos trabajado antes, vino al taller a buscar unas sillas que le habíamos hecho a medida. Mientras esperaba, sacó su tablet para mostrarme algo. ¿Ustedes le vendieron el diseño de la estantería modular a Maderum? Porque vi esto en su catálogo nuevo y me acordé de la que le hicieron a mi vecina. Sentí como si me tiraran un balde de agua fría. Maderum era, sin exagerar, el fabricante más grande de mobiliario a medida de la zona, con 3 locales y una capacidad de producción que nosotros ni soñábamos. Le pedí que me mostrara el catálogo. No era parecido. Era exactamente nuestro diseño,
La misma estantería modular con el sistema de rieles ocultos que yo había patentado a nivel de diseño interno. Con las mismas proporciones, el mismo despiece, hasta el mismo tipo de bisagra que habíamos elegido después de semanas de pruebas. Le agradecí a la clienta, le entregué sus sillas y me quedé mirando la pantalla un buen rato después de que se fue. Pensé en 1000 explicaciones posibles. Coincidencia, un empleado que se fue y llevó bocetos, un cliente que filtró fotos. Pero había un detalle que no me cerraba. El diseño de esa estantería nunca salió del taller. No estaba en redes, no estaba en ningún catálogo público, no se lo habíamos entregado a ningún cliente todavía porque estaba en fase de prototipo. Solo Damián, yo, y la carpeta compartida del diseño lo conocíamos. Esa noche no dormí. Repasé mentalmente cada persona que había tenido acceso a esos planos. La lista era corta, los 2 empleados del taller, que llevaban años con nosotros y jamás habían mostrado la más mínima señal de deslealtad, y Damián, que administraba justamente la carpeta de diseños porque era mejor organizando archivos que yo. Al día siguiente fui al taller más temprano que de costumbre, con la excusa de adelantar un pedido, pero en realidad lo que quería era estar solo un rato antes de que llegaran los demás para pensar con la cabeza fría. Me senté frente a la computadora y abrí el catálogo digital de Maderum, esta vez desde mi propia cuenta, para comparar con calma las fotos que había visto en la tablet de la clienta. No había margen de duda, los ángulos de los cortes, la disposición interna de los cajones, incluso una pequeña imperfección estética que yo mismo había decidido dejar como sello personal en el prototipo original, estaba replicada en el mueble que vendía la competencia. Recuerdo haber sentido, además de la bronca lógica, una especie de vergüenza extraña, como si de alguna forma hubiera sido descuidado, como si tendría que haber previsto algo así. Es un pensamiento común, creo, cuando a uno lo traiciona a alguien cercano. La mente busca de forma casi automática que pudo haber hecho distinto, antes incluso de asumir del todo la magnitud de lo que está pasando. Pasé los días siguientes actuando con normalidad en el taller, algo que me costó muchísimo, porque cada vez que cruzaba a Damián en la cocina o me pedía una firma para algún papeleo, sentía una mezcla rarísima de cariño genuino, porque seguía siendo mi amigo, al fin y al cabo, y una sospecha que crecía cada hora que pasaba. No quería precipitarme. Había leído lo suficiente sobre conflictos societarios como para saber que acusar sin pruebas sólidas podía costarme no solo la amistad, sino también el propio negocio. Si resultaba que me equivocaba y él se sentía atacado sin motivo, no quería acusar a nadie sin pruebas, así que decidí hacer las cosas con cabeza fría. Aunque por dentro estuviera hirviendo. Lo primero que hice fue revisar el historial de la carpeta compartida en la nube. Ahí encontré el primer indicio serio. 3 meses atrás, alguien había descargado la carpeta completa de diseños 2024 a las 23:40 de un domingo. Ni Damián ni yo solíamos trabajar los domingos a esa hora. Revisé los horarios de acceso de los empleados. Nada raro, entraban solo en horario laboral. Después revisé la actividad de Damián. Ahí fue cuando empecé a atar cabos que antes había pasado por alto. Hacía unos meses, Damián había empezado a salir a reuniones con proveedores con más frecuencia de la habitual, muchas veces sin avisarme con quién se juntaba. También había cambiado su celular por uno nuevo porque el otro se le rompió, y un par de veces lo vi guardar el teléfono boca abajo cuando yo entraba a la oficina, algo que en su momento no le di importancia pero que ahora, mirando para atrás, se sentía distinto. Decidí hacer algo que me costó mucho decidir. Le pedí a un amigo que trabaja en sistemas que revisara, sin tocar nada de forma invasiva, los metadatos de los archivos descargados esa noche del domingo. La IP coincidía con la red de casa de Damián. No era una prueba definitiva de que él lo hubiera hecho con mala intención, podía haber sido un descuido, alguien más usando su computadora, 1000 excusas, pero el estómago ya me decía otra cosa. Mi amigo, que se llama Facundo y con quien compartí piso en la universidad, me insistió mucho en que no sacara conclusiones apresuradas solo por una dirección IP. Tenía razón, obviamente, y se lo agradecí en ese momento porque yo ya estaba imaginando escenarios cada vez más dramáticos en mi cabeza. Me sugirió, en cambio, prestar atención a los patrones de comportamiento más que a un solo dato aislado, y ahí fue cuando empecé a hacer una especie de bitácora personal, casi sin darme cuenta, anotando fechas, horarios, comentarios sueltos que antes no me llamaban la atención. Pasé casi 2 semanas en ese estado extraño de alerta constante, tomando notas mentales de todo, analizando conversaciones cotidianas en busca de segundas intenciones que probablemente ni siquiera existían en la mayoría de los casos. Fue un periodo agotador emocionalmente, porque implicaba sostener una fachada de normalidad frente a la persona con la que pasaba la mayor parte del día, mientras por dentro cargaba con una sospecha cada vez más pesada. Hubo momentos en los que dudé de mí mismo, en los que pensé que quizás estaba viendo fantasmas donde no había nada, proyectando paranoia sobre situaciones perfectamente inocentes. Encontré, por ejemplo, que las famosas reuniones con proveedores de Damián coincidían casi siempre con los días en que subíamos diseños nuevos a la carpeta compartida. También noté que, desde hacía un tiempo, evitaba que yo estuviera presente cuando hablaba por teléfono con ciertos contactos, saliendo al pasillo o bajando la voz de una manera que antes no hacía.
Ninguno de estos detalles por separado significaba nada grave. Juntos, empezaban a dibujar una imagen que no me gustaba nada. También hasta ese momento evité comentarle nada a mi pareja para no generar alarmas sin fundamento, pero llegó un punto en que necesitaba hablarlo con alguien de confianza fuera del círculo del taller. Se lo conté una noche, con más nervios de los que esperaba tener, y su reacción fue la que necesitaba. Me escuchó sin juzgar mis dudas, pero también me dijo con firmeza que si tenía sospechas tan concretas, no podía quedarme de brazos cruzados esperando que se resolvieran solas. Ahí decidí tender una pequeña trampa, algo que había visto hacer en historias parecidas y que me pareció razonable dado que no quería armar un escándalo sin fundamento. Creé un diseño ficticio, una silla con un mecanismo de reclinado que en realidad no funcionaba bien en la práctica, y lo subí a la carpeta compartida con el nombre Proyecto Confidencial no mostrar a nadie aún, en negociación exclusiva con cliente X. Solo Damián y yo teníamos acceso a esa carpeta específica. Dediqué bastante más tiempo del necesario a hacer que ese diseño ficticio pareciera creíble y valioso, precisamente para que, si alguien lo estaba filtrando, resultara tentador compartirlo cuanto antes. Incluí bocetos detallados, una lista de materiales completa, hasta una supuesta cotización de costos de producción, todo con el mismo nivel de detalle que le pondría a un proyecto real. Recuerdo haberme sentido un poco ridículo armando semejante puesta en escena para un mueble que en la práctica jamás funcionaría bien, pero sabía que si la trampa no era convincente, corría el riesgo de que no picara el anzuelo, o peor, de que notara que algo raro estaba pasando. Pasaron 2 semanas y medio. Una tarde, mientras estaba en el taller lijando una mesa, entró un representante de ventas de Maderum, sin saber que yo era dueño del taller vecino con el que trabajaban indirectamente a través de un proveedor común de herrajes. Charlando de más, como suelen hacer los vendedores, me comentó que estaban por lanzar una línea nueva de sillas reclinables con un mecanismo innovador, y me describió, sin darse cuenta, exactamente el diseño ficticio que yo había inventado 2 semanas antes. En ese momento algo se me quebró por dentro. No fue enojo inmediato, fue más bien una sensación de vacío, como si de golpe 6 años de sociedad, de charlas hasta tarde armando presupuestos, de viajes juntos a buscar maderas, de brindar por cada contrato nuevo, se transformaran en una mentira que yo no había sabido ver. Le agradecí al vendedor la información, sonreí como pude, y me fui a casa temprano ese día. Manejé de vuelta a casa por el camino largo, dando vueltas sin rumbo por calles que no me llevaban a ningún lado en particular, solo porque necesitaba tiempo antes de tener que ponerle cara normal a la situación frente a mi pareja o de tener que cruzarme con Damián al día siguiente en el taller como si nada hubiera pasado. Recuerdo haber estacionado en una plaza cualquiera y quedarme ahí, sin bajar del auto, durante casi una hora, repasando en la cabeza escenas de los últimos 6 años. El día que firmamos el contrato de alquiler del primer local, la primera vez que un cliente nos pagó por adelantado por confianza pura, los asados de los domingos, la vez que Damián se quedó despierto toda la noche conmigo armando un presupuesto de urgencia para no perder un cliente importante. Esa noche, ya en casa, tuve que fingir que todo estaba bien frente a mi pareja durante la cena, algo que no logré del todo, porque me conocía demasiado bien como para no notar que algo andaba mal. Terminé contándole todo, con lujo de detalle, y su reacción fue mucho más calmada de lo que yo esperaba. Me dijo que antes de hacer cualquier movimiento necesitaba pruebas irrefutables, algo que no dejara lugar a dudas ni a excusas creativas de parte de Damián, porque conociéndolo, seguramente tendría una explicación lista para cualquier cosa que le mostrara a medias. Fue ella, de hecho, quien me sugirió revisar los correos corporativos de la cuenta del taller de forma más sistemática. Algo que yo no había pensado hacer porque, en el fondo, todavía una parte de mí se resistía a creer que fuera necesario. Esa resistencia, mirándolo con perspectiva, era básicamente la última esperanza de que todo tuviera una explicación inocente. No la tuvo. Esa noche llamé a mi amigo de sistemas de nuevo y le pedí, ya con otra urgencia, que revisara más a fondo los correos de la cuenta del taller que administraba Damián, algo que legalmente podíamos hacer porque la cuenta era de la empresa, no personal, y yo era socio con los mismos derechos de acceso según nuestro contrato constitutivo. Ahí apareció todo, una cadena de correos con una dirección genérica, sin nombre de empresa visible, donde se hablaba de archivos adjuntos, pago mensual acordado y una frase que se me quedó grabada, como la vez pasada, transferí a la cuenta de siempre. Leí esa cadena de correos completa, del primero al último, y fue como ver una película que ya sabía cómo terminaba pero que aún así dolía ver desde el principio. Los primeros mensajes, de casi un año atrás, eran vagos, casi tanteando el terreno, preguntas genéricas sobre tendencias del mercado local y que buscan los clientes de mobiliario a medida en la zona. Con el correr de los meses, el tono cambiaba, se volvía más directo, más confiado. Aparecían archivos adjuntos con nombres que reconocí al instante porque eran los mismos que usábamos internamente para nombrar nuestros diseños. Conté, en total, 9 diseños distintos que habían sido enviados a lo largo de ese año, algunos de ellos ya lanzados al mercado por Maderum bajo otro nombre, otros aparentemente todavía en desarrollo de su lado. Cada envío tenía asociado, en correos posteriores, una confirmación de pago. No eran sumas enormes,
lo cual de alguna manera me dolió todavía más. Mi socio, mi amigo de toda la vida, había vendido pedazos de lo que construimos juntos por montos que, comparados con lo que generaba el taller, eran relativamente menores. Con todas las pruebas reunidas, el registro de descargas, el testimonio del vendedor, la cadena completa de correos, pasé un fin de semana entero encerrado prácticamente sin salir de casa, ordenando todo en carpetas, imprimiendo lo que consideraba más relevante, armando una especie de expediente propio antes incluso de hablar con ningún abogado. Mi pareja me ayudó a organizar cronológicamente cada elemento, algo que después la abogada agradeció enormemente porque le facilitó muchísimo el trabajo de armar el caso desde el punto de vista legal. Durante ese fin de semana tuve, lo confieso, momentos de duda genuina. No sobre si las pruebas eran reales, de eso no tenía dudas, sino sobre si estaba listo para las consecuencias de mover esta ficha. Sabía que confrontar a Damián de forma legal iba a significar, con altísima probabilidad, el fin definitivo de la sociedad y, probablemente, de la amistad. Una parte de mí, todavía en ese momento, se aferraba a la idea ingenua de que quizás podía resolverse todo con una conversación honesta, sin necesidad de involucrar abogados ni cartas documento. Fue mi pareja quien me hizo la pregunta que terminó de convencerme. ¿Vos confiarías en manejar el resto de tu negocio con alguien que ya demostró que te puede vender por dinero cuando las cosas se ponen difíciles? No tuve una respuesta que me dejara tranquilo. Y eso, en sí mismo, ya era la respuesta. El lunes siguiente busqué referencias de abogados especializados en conflictos societarios entre pequeñas empresas, algo bastante específico que no fue fácil de encontrar rápido. Terminé contactando a 3 estudios distintos para tener una primera opinión antes de decidirme por uno, y en los 3 casos la reacción inicial, al escuchar el resumen de la situación, fue prácticamente la misma. Sorpresa por la claridad de las pruebas que ya tenía reunidas, algo que según me dijeron no era nada habitual en este tipo de consultas, donde la mayoría de la gente llega con sospechas pero sin documentación concreta. Muchos me preguntaron en los comentarios de mi publicación anterior en otro foro que hice apenas tuve las pruebas. Así que cuento cómo siguió esto. Lo primero que hice fue no decir absolutamente nada. Sé que suena raro, pero necesitaba asesorarme legalmente antes de mover una sola ficha, porque enfrentarlo sin un plan solo le hubiera dado tiempo a borrar rastros o, peor, a intentar victimizarse el primero frente a los empleados. Contraté a una abogada especializada en conflictos societarios, le mostré todo, capturas de los correos, el registro de descargas, el testimonio informal del vendedor de Maderum, que después conseguimos formalizar, y el contrato de nuestra sociedad, que por suerte tenía una cláusula clara de confidencialidad y competencia desleal que Damián mismo había insistido en redactar para cuidarnos de terceros. La ironía no se me escapó ni un segundo. La abogada me recomendó primero enviar una carta documento formal antes de cualquier confrontación personal, para dejar todo asentado legalmente y evitar que él alegara después que había sido una charla informal sin consecuencias. Así lo hicimos. Recuerdo el día que se le entregaron en el taller. Damián se puso pálido, leyó la carta 2 veces, y me miró con una cara que todavía hoy no sé bien cómo describir. No era sorpresa. Era más bien la cara de alguien al que finalmente agarraron. Ese mismo día, después de que se fueran los empleados, tuvimos la conversación que veníamos posponiendo sin saberlo desde hacía meses. No hubo gritos, cosa que me sorprendió de mí mismo. Le pregunté directamente cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Me dijo que casi un año. Que Maderum lo había contactado primero, que al principio se negó, pero que atravesaba un momento personal complicado, con deudas que nunca me contó, y que la oferta de dinero mensual por pasar información de tendencias de diseño le pareció, en sus palabras, algo menor al principio, hasta que se le fue de las manos y terminó pasando diseños completos. Le pregunté por las deudas, porque nunca en 6 años me había mencionado nada parecido, y ahí se abrió otra capa de la historia que no esperaba. Me contó que había invertido, sin decirme nada, en un emprendimiento paralelo de un cuñado. Algo relacionado con importación de maquinaria, que terminó siendo un fracaso rotundo y le dejó una deuda personal considerable con un prestamista privado. Nunca tocó el dinero del taller para cubrir eso, aclaró, como si eso fuera un consuelo, pero sí empezó a sentir una presión financiera constante que, según me dijo, lo llevó a bajar la guardia frente a la primera oferta que le prometía una salida rápida. Me costó procesar en el momento cuánto de lo que me estaba contando era una explicación honesta y cuánto era, quizás sin que él mismo lo notara del todo, una forma de justificarse frente a mí y frente a sí mismo. No lo interrumpí. Dejé que hablara todo lo que necesitara, no porque sintiera que le debía esa paciencia, sino porque yo también necesitaba entender, aunque fuera parcialmente, como alguien a quien conocía también había llegado a tomar esas decisiones sin que yo lo notara antes. Le pregunté si en algún momento pensó en decírmelo, en pedirme ayuda con sus deudas antes de vendernos. Se quedó callado un largo rato y después dijo algo que no voy a olvidar. Pensé que nunca te ibas a enterar. Y que cuando el negocio con ellos terminara, todo iba a seguir igual entre nosotros.
Ahí entendí que para él esto nunca había sido sobre el dinero solamente, sino sobre la comodidad de creer que la lealtad se podía dividir en compartimentos separados, como si una parte de él pudiera traicionarme sin que la otra parte, la de los 6 años de amistad, se viera afectada. Muchos usuarios en mi publicación original me preguntaron si en algún momento sentí ganas de perdonarlo ahí mismo, dado que parecía arrepentido. La verdad es que sí, hubo un instante, sentado frente a él viéndolo con los ojos llorosos, en el que una parte mía quiso decir bueno, arreglemos esto entre nosotros. Sin abogados ni cartas documento. Pero inmediatamente después pensé en los 9 diseños vendidos, en los meses de correos, en la clienta que me mostró el catálogo sin saber que estaba destapando una traición, y esa parte conciliadora se apagó bastante rápido. No podía basar la continuidad de una sociedad en un arrepentimiento que solo aparecía después de haber sido descubierto. Le dejé en claro esa tarde que la carta documento seguía su curso de todas formas, más allá de la conversación que acabábamos de tener, porque necesitaba que quedara todo formalizado antes de decidir cualquier paso siguiente, ya fuera una salida ordenada de la sociedad o, si él se negaba a cooperar, un proceso legal más largo. Se fue del taller esa noche sin decir mucho más, y durante los días siguientes la comunicación entre nosotros pasó a ser, casi en su totalidad, a través de nuestras abogadas. Los primeros días después de esa conversación fueron, sin exagerar, de los más raros que viví. Damián seguía apareciendo por el taller porque legalmente todavía era socio y no teníamos ningún documento firmado que formalizara su salida. Pero el clima había cambiado por completo. Nos cruzábamos en silencio, coordinábamos únicamente lo estrictamente necesario para no afectar a los clientes en curso, y evitábamos cualquier tema que no fuera puramente operativo. Los empleados notaron la tensión de inmediato, aunque en ese momento todavía no sabían el motivo real, y opté por no darles explicaciones hasta tener algo más concreto que comunicarles, tanto por respeto al proceso legal en curso como para no generar un clima de rumores dentro del propio equipo. Durante esas semanas también tuve que aprender, de la manera más práctica posible, cuestiones legales que jamás había necesitado entender antes, que implicaba exactamente una cláusula de confidencialidad en un contrato societario. Cómo se evaluaba la salida de un socio en una empresa sin cotización pública, qué pasos formales había que seguir para modificar la razón social ante los organismos correspondientes una vez que Damián dejara de ser parte. Mi abogada fue una guía fundamental en todo esto, explicándome con paciencia cada paso, aunque reconozco que hubo noches en las que terminaba leyendo artículos legales hasta las 2 de la mañana solo para entender mejor de qué se estaba hablando en las reuniones del día siguiente. Decidimos no llegar a juicio, principalmente por sugerencia de mi abogada, que me explicó que un litigio societario podía extenderse años y consumir en honorarios buena parte de lo que estaba en juego, además del desgaste emocional que ya venía cargando. Llegamos a un acuerdo extrajudicial. Damián se retiraba de la sociedad, me cedía su parte del taller a un valor considerablemente menor al de mercado en compensación por los daños, y firmaba un compromiso de no competencia por 5 años en la zona, respaldado con garantías patrimoniales para que no fuera solo un papel sin fuerza real. No fue un proceso lindo. Hubo semanas enteras donde entrar al taller se sentía extraño. Como caminar por una casa después de una mudanza a medias, con espacios vacíos que antes tenían sentido. Los 2 empleados, que se enteraron de todo con el tiempo porque en un taller chico es imposible mantener secretos, se quedaron conmigo, y eso, honestamente, me sostuvo más de lo que esperaba. Uno de ellos, Rubén, el más viejo del equipo, me dijo una frase que guardo: a veces los socios equivocados nos hacen apreciar a los correctos. Tuve que reconstruir procesos que antes dependían enteramente de Damián, la relación con proveedores, la facturación, el manejo de la cartera de clientes corporativos. Fue agotador, no lo voy a negar. Hubo noches en las que dudé si valía la pena seguir solo con el proyecto o si era momento de cerrar y volver a trabajar por encargo como al principio. Pero cada vez que dudaba, pensaba en todos los diseños que sí eran míos, en las manos que había puesto en cada mueble, y decidía seguir un mes más. Y ese mes más se convirtió en varios. Uno de los momentos más difíciles de esos primeros meses fue tener que sentarme, uno por uno, con los clientes corporativos más grandes que antes trataba directamente Damián, para explicarles el cambio de la sociedad sin entrar en detalles innecesarios sobre el motivo real. La mayoría lo tomó con profesionalismo, algunos incluso me confesaron que notaban cierta inconsistencia en el trato de Damián en los últimos meses, algo que a la distancia también empezaba a cerrar el círculo de sospechas que yo había armado. Perdimos un solo cliente grande en esa transición, un estudio de arquitectura que decidió, por política interna, no seguir trabajando con proveedores que habían tenido conflictos societarios recientes. Algo que entendí perfectamente aunque me doliera. Por otro lado, y esto lo cuento porque también forma parte real de la historia, hubo clientes que, al enterarse por rumores del ambiente de diseño local de lo que había pasado, decidieron apoyar activamente el taller, algunos hasta adelantando pagos de proyectos futuros para ayudar a sostener el flujo de caja, según me dijeron textualmente. Eso, en un momento tan bajo anímicamente, significó muchísimo más que el dinero en sí. También tuve que aprender, casi de un día para el otro, tareas administrativas que antes ni miraba: liquidación de sueldos,
negociación de precios con proveedores de madera y herrajes, gestión de impuestos. Contraté a una contadora part-time a los 3 meses de la salida de Damián, algo que debería haber hecho antes quizás, pero que en ese momento de reconstrucción se sintió como admitir una derrota que en realidad no era tal, sino simplemente sentido común empresarial. Con respecto a Maderum, mi abogada me explicó que si bien había una responsabilidad clara de su parte por inducir a la competencia desleal y por el uso de diseños ajenos, iniciar acciones legales contra una empresa de ese tamaño implicaba recursos que en ese momento no tenía disponibles sin poner en riesgo la continuidad del taller. Terminamos enviando una intimación formal exigiendo el retiro inmediato de la línea de sillas y estanterías basadas en nuestros diseños, bajo amenaza de acciones legales por propiedad intelectual de diseño industrial. Retiraron la línea de su catálogo público en menos de 2 semanas, algo que interpreté como una señal de que sabían perfectamente que no tenían con qué defenderse si esto escalaba. Recuerdo el día que llegó la respuesta formal de los abogados de Maderum, escrita en un tono extremadamente cuidado, casi robótico, donde no admitían responsabilidad alguna como empresa, pero comunicaban de todas formas por decisión comercial interna la discontinuación de las líneas mencionadas. No hacía falta ser muy perspicaz para leer entre líneas que preferían evitar cualquier exposición pública antes que sostener un conflicto legal por diseños que, efectivamente, no eran suyos. Para mí, aunque no hubiera un reconocimiento explícito de culpa, esa retirada silenciosa del catálogo fue una especie de victoria simbólica que necesitaba en ese momento tan bajo del proceso. También en esos meses tuve que lidiar con algo que no esperaba: rumores dentro del pequeño círculo de diseño y carpintería de la ciudad. La gente habla, y en un rubro donde todos más o menos se conocen, la historia de la traición del socio empezó a circular con versiones cada vez más exageradas. Alguien me llegó a preguntar si era verdad que había habido una pelea física en el taller, algo que jamás pasó. Aprendí, en ese momento, que además de reconstruir el negocio tenía que aprender a manejar con calma una narrativa pública que yo no controlaba del todo, sin caer en la tentación de dar detalles innecesarios que solo iban a alimentar más el chisme. Escribo esta última actualización porque muchos me lo pidieron en distintos foros donde compartí partes de esta historia. Y porque siento que el cierre merece contarse, tanto lo bueno como lo que todavía me cuesta procesar. El taller sigue funcionando, y contra todo pronóstico, mejor que nunca. Después de aquel primer año durísimo reconstruyendo todo solo, decidí incorporar como socia a una diseñadora industrial, Camila, con quien había trabajado como freelance en un par de proyectos puntuales durante la transición. A diferencia de la sociedad anterior, esta vez armamos desde cero un sistema de registro de diseños con firma digital y control de accesos, no porque desconfiara de ella específicamente, sino porque aprendí, de la peor manera, que la confianza y los procesos prolijos no son excluyentes, se necesitan los dos. La incorporación de Camila no fue una decisión apurada. Trabajamos juntos casi un año como colaboración externa antes de siquiera plantear formalizar una sociedad, algo que en su momento me pareció excesivamente cauteloso incluso para mis propios estándares post-Damián, pero que ella misma propuso, entendiendo perfectamente por lo que yo había pasado. Prefiero que confíes en mí por lo que ves con el tiempo, no por lo que te prometo en una charla, me dijo una vez, y esa frase se convirtió, sin que lo planeáramos, en una especie de filosofía no escrita del taller renovado. Hoy el equipo creció a 5 personas entre carpinteros, un tapicero y una persona encargada exclusivamente de atención a clientes y redes. Algo que antes ni Damián ni yo hubiéramos imaginado necesario. Retomamos, incluso, contacto con algunos de los clientes que se habían alejado durante la crisis, y para mi sorpresa, varios volvieron apenas se enteraron de que la situación se había resuelto y que el taller seguía en pie con la misma calidad de siempre. En cuanto a Maderum, nunca volvimos a tener contacto directo, salvo un comunicado formal de sus abogados, meses después del acuerdo con Damián, donde negaban cualquier responsabilidad corporativa y alegaban que se había tratado de una gestión individual no autorizada de uno de sus representantes de compras, que según ellos ya no formaba parte de la empresa. No indagué más profundamente en eso, mi prioridad en ese momento era reconstruir mi propio negocio, no perseguir a una empresa grande con recursos legales que superaban ampliamente los míos. Aún así, me quedó la sensación, quizás injusta, quizás no, de que en una compañía de ese tamaño resulta difícil creer que compras diseños robados de un proveedor externo sin que nadie más arriba lo sepa. Con Damián no volví a tener ningún tipo de contacto directo, salvo un mensaje que me mandó a los 8 meses del acuerdo pidiéndome disculpas de corazón y contándome que había podido saldar sus deudas y estaba trabajando en relación de dependencia en otra ciudad. No le respondí. No por rencor eterno ni por querer castigarlo para siempre, sino porque sentí que responder hubiera significado reabrir una puerta que ya había cerrado con mucho esfuerzo. Y en este momento de mi vida prefiero proteger esa paz por sobre cualquier necesidad de cierre formal con él. Lo que más me quedó de todo esto, más allá del taller, las cifras o el juicio evitado, es una reflexión que repito seguido cuando alguien joven me pregunta si vale la pena asociarse con un amigo. La amistad y los negocios no se destruyen mutuamente por definición. Como dice el dicho popular, pero sí exigen una honestidad brutal desde el primer día, sobre todo cuando las cosas empiezan a ir bien.
El dinero no vuelve traidor a nadie que no tuviera ya, en algún rincón, la costumbre de guardarse cosas importantes. Y esa costumbre, lamentablemente, casi nunca se ve venir hasta que ya es demasiado tarde. También quiero contar, porque varios lo preguntaron en su momento, qué pasó con mi amistad con Damián más allá del mensaje que no respondí. Nos cruzamos una sola vez, de casualidad, en el supermercado, casi 2 años después de todo esto. Fue un encuentro breve, incómodo para ambos, de esos que uno preferiría evitar pero que la vida a veces se empeña en poner en el camino. Nos saludamos con cordialidad, hablamos un par de minutos de cosas superficiales, del clima, de un conocido en común, y nos despedimos. No hubo rencor visible de mi parte en ese momento, algo que a mí mismo me sorprendió, pero tampoco hubo ninguna intención de retomar nada parecido a lo que teníamos antes. Simplemente ya no quedaba ahí nada para retomar. Hoy, cuando diseño una pieza nueva y la veo tomar forma en el taller, todavía siento ese mismo entusiasmo del principio, quizás incluso más genuino que antes, porque sé exactamente cuánto costó llegar hasta acá. Y aunque suene un poco cursi para cerrar, creo que esa es, al final, la mejor revancha posible, seguir haciendo lo que amo, mejor y con más cuidado que nunca. Si alguien está leyendo esto y está por asociarse con un amigo cercano, no les voy a decir que no lo hagan, porque sería injusto generalizar mi experiencia como una regla universal. Pero sí les diría que pongan por escrito absolutamente todo desde el primer día, que hablen de dinero con la misma naturalidad con la que hablan de la visión del negocio. Y que presten atención a los pequeños cambios de comportamiento antes de que se conviertan en patrones difíciles de desarmar. La amistad no debería ser un motivo para bajar la guardia en la formalidad, si acaso, debería ser un motivo más para cuidarla con procesos claros, precisamente porque hay mucho más en juego que el dinero. Gracias a todos los que leyeron esta historia desde el principio y acompañaron con sus comentarios y preguntas en cada actualización. Escribir todo esto, en su momento, también fue una forma de procesar lo que había pasado, y leer que a otros les sirvió de algo, aunque sea para prestar más atención en sus propias sociedades, hace que sienta que este proceso, tan doloroso en su momento, terminó teniendo un sentido que va más allá de mi propia historia personal.